Conseguí el trabajo en el basurero municipal por pura necesidad. No es un trabajo que muchos quieran hacer, pero paga lo suficiente para mantenerme a flote y, lo más importante, me mantiene alejado de la gente. Nunca fui una persona sociable, y este empleo, con su aislamiento y su rutina mecánica, me pareció ideal. Desde el primer día supe que este no era un basurero cualquiera. Había algo distinto en él. No era solo el hedor sofocante de los desechos en descomposición o el incesante aleteo de los opilotes sobre los montones de basura. Era la sensación de que el lugar tenía un ritmo propio, un pulso sordo que podía sentir si pasaba suficiente tiempo allí. Los primeros meses fueron normales, o al menos tan normales como pueden ser en un sitio como este. Mi turno era nocturno, lo que significaba que pasaba horas solo, con la única compañía del zumbido de los focos amarillentos y el ruido distante del tráfico en la ciudad. Mi trabajo consistía en operar la maquinaria pesada, supervisar que los camiones de basura descargaran en los lugares correctos y, de vez en cuando, enterrar los desechos con capas de tierra para evitar que se esparcieran. Todo comenzó a cambiar cuando el municipio decidió expandir el basurero. La ciudad crecía y, con ella, la cantidad de basura que generaba. Se nos informó que usaríamos un sector nuevo, una parte del terreno que, hasta ese momento, había permanecido intacta. Era un área húmeda, con la tierra más blanda de lo normal, lo que hacía que las máquinas pesadas se hundieran un poco al pasar. No le di mucha importancia al principio, pero el olor era diferente. Había trabajado lo suficiente en este lugar como para reconocer los distintos aromas de la descomposición: comida podrida, plástico quemado, excremento, químicos. Pero esto era otra cosa. Era más espeso, más penetrante, como el hedor de carne vieja que ha estado fermentando bajo el sol durante semanas. El primer día que empezamos a verter basura en la nueva sección, algo me puso nervioso. No podía decir exactamente qué era, pero sentía una incomodidad en el pecho, un ligero hormigueo en la nuca que no desapareció en toda la noche. Seguí con mi trabajo, pero cada vez que miraba hacia los montones de basura recién depositados, tenía la sensación de que se movían, aunque no hubiera viento y los opilotes estuvieran quietos sobre los postes de luz. Al principio pensé que eran ratas. Era común verlas escabulléndose entre los desperdicios, buscando comida. Pero esto era algo más. Las ratas se movían rápido, con pequeños brincos entre la basura, pero lo que vi esa noche era distinto. Eran movimientos lentos, como si algo grande se acomodara bajo los desechos, como si los montones respiraran. Esa primera noche decidí ignorarlo. Tal vez era mi imaginación, el cansancio o simplemente la sugestión. Pero los días pasaron y las cosas solo se volvieron más extrañas. Había momentos en los que el basurero parecía completamente normal, con el ruido del viento, el zumbido de los focos y el lejano sonido del tráfico. Pero de vez en cuando, en la nueva zona, el sonido cambiaba. Se hacía más denso, más apagado. Como si la tierra estuviera absorbiendo el ruido en lugar de reflejarlo. Fue entonces cuando comencé a notar los agujeros. Al principio eran pequeños, como si perros callejeros hubieran estado escarbando en la basura. Pero cada noche aparecían más, y algunos eran demasiado profundos para haber sido hechos por animales. Una noche, cuando pasé con mi linterna por la zona nueva, vi un agujero de casi 1 metro de profundidad. Parecía reciente, con la tierra removida a los lados y la basura empujada hacia afuera, como si algo hubiera salido en vez de haber caído. Me acerqué con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía qué esperaba encontrar ahí dentro, pero la sensación de que alguien, o algo, me estaba observando me hizo retroceder. Apunté con la linterna dentro del agujero, pero solo vi oscuridad. Esa noche me fui a casa con un nudo en el estómago. Los siguientes días, la sensación de ser observado se hizo constante. Cada vez que me quedaba quieto, cada vez que hacía una pausa para fumar un cigarro o revisar la maquinaria, tenía la sensación de que algo me miraba desde los montones de basura. A veces, cuando giraba la cabeza bruscamente, creía ver algo moviéndose en el rabillo del ojo. Algo bajo la basura. Y luego, una noche, lo vi. Estaba en la zona nueva, enterrando un lote de desechos con la excavadora cuando escuché un ruido. Un crujido seco, como si algo se estuviera desgarrando. Apagué la máquina y bajé, pensando que tal vez una de las bolsas grandes de basura se había roto. Pero cuando encendí mi linterna y la dirigí hacia el sonido, lo vi. Algo grande estaba medio enterrado en los montones de desechos. Tenía la forma vaga de un cuerpo,
pero no podía decir si era humano o no. Su piel era grisácea y delgada, como si estuviera hecha de cartón mojado. Sus extremidades eran largas y huesudas, pero estaban cubiertas de restos de plástico y tela podrida, como si la basura se hubiera fusionado con su carne. Lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. No reflejaban la luz de mi linterna como los de un animal. Eran dos manchas negras profundas, hundidas en un rostro que apenas tenía facciones. Nos quedamos así, mirándonos. Yo, petrificado, con la linterna temblando en mi mano. Y esa cosa, inmóvil, enterrada en la basura como si fuera parte del basurero. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente logré moverme, retrocedí lentamente hasta la excavadora, sin apartar la vista de la criatura. En el momento en que subí y encendí la máquina, la cosa se movió. No corrió. No saltó. Simplemente se deslizó entre la basura, desapareciendo como si nunca hubiera estado ahí. No dormí esa noche. Tampoco al día siguiente. Ni al siguiente. Había algo en el basurero. Algo que no debería estar ahí. Y lo peor era que ahora sabía que yo también lo había visto. Sabía que yo existía. Desde esa noche, trabajar en el basurero se volvió insoportable. No era solo la idea de que había visto algo imposible, algo que no podía explicar. Era el hecho de que, cada vez que volvía, sentía que me estaba esperando. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, una alucinación provocada por el cansancio o el hedor de la basura en descomposición. Pero la lógica no servía de nada cuando estaba solo en la oscuridad, rodeado por montones de desechos que parecían respirar. El basurero, que siempre había sido un lugar desagradable pero predecible, empezó a cambiar. Me di cuenta de cosas que antes no notaba o que simplemente había ignorado. Montones de basura que parecían moverse ligeramente cuando no los miraba. Sonidos extraños entre los desperdicios, como si algo grande se arrastrara por debajo. Agujeros que aparecían y desaparecían de un día para otro. Y luego estaban las cosas que encontrábamos. Siempre ha sido común encontrar objetos extraños en un basurero, fotografías viejas, juguetes rotos, muebles con manchas de humedad. Pero de un tiempo para acá, las cosas que aparecían eran diferentes. Demasiado extrañas. Una noche, mientras caminaba por la nueva zona con mi linterna, vi algo entre los desechos. A primera vista, parecía un maniquí. Estaba medio enterrado, con una de sus manos de plástico saliendo de la basura. Pero cuando lo iluminé bien, noté que no era un maniquí normal. Su piel de plástico estaba cubierta de una sustancia oscura, como una mezcla de lodo y sangre seca. Sus ojos eran dos cuencas vacías, y en su boca había algo atorado en los dientes falsos. Me acerqué, con el corazón martillando en mi pecho, y lo toqué con la punta de mi bota. El maniquí se movió. No como si estuviera vivo, no como si intentara atraparme. Fue más como si algo debajo de la basura lo hubiera jalado. Como si no quisiera que lo viera. Retrocedí de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que encontraba algo así. En los últimos días, habían aparecido cosas similares, muñecas antiguas con los ojos arrancados, fragmentos de espejos manchados con algo que parecía óxido, ropa rasgada con marcas que parecían garras. Era como si el basurero estuviera escupiendo cosas que nunca deberían haber existido. Intenté hablar con mis compañeros sobre esto, pero nadie quería escuchar. La mayoría tenía años trabajando ahí y habían aprendido a no hacer preguntas. El basurero siempre ha sido raro, decían algunos, como si eso explicara todo. Pero había uno, el más viejo de todos, que sí me escuchó. Se llamaba Don Cosme, un hombre de rostro curtido por el sol y la piel cubierta de cicatrices de años de trabajo. Me llamó una noche cuando me vio inspeccionando los agujeros y, sin decirme nada, me ofreció un cigarro. «¿Ya lo viste, verdad?», me preguntó, sin mirarme. Tragué saliva, sin saber qué responder. No sé qué vi. Mejor así. Encendió su cigarro y exhaló el humo con lentitud. Llevo 20 años aquí, continuó. He visto cosas que no deberían estar en este mundo. Cosas que aparecen y desaparecen, como si este lugar fuera una grieta entre lo real y lo que está más allá. Me quedé en silencio, esperando a que dijera algo más. La basura no solo es basura. Hay cosas que no deberían haber sido tiradas, cosas que fueron arrojadas aquí porque la gente quería olvidarlas. Pero el basurero no olvida.
Apagó su cigarro contra una piedra y me miró por primera vez. Si empiezas a notar cosas raras, lo mejor es que no hagas nada. No toques nada. No busques explicaciones. Solo sigue trabajando. Lo miré con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Solo ignorarlo? Sí. Porque cuando empiezas a fijarte demasiado, empiezas a atraer su atención. Sus palabras me dieron escalofríos, pero traté de seguir su consejo. Dejé de inspeccionar los agujeros, de mirar fijamente los montones de basura que parecían moverse, de preguntarme por qué ciertos objetos aparecían en lugares donde no deberían estar. Pero ignorar algo no hace que desaparezca. Una semana después de esa conversación, ocurrió algo que me hizo entender que, por mucho que intentara fingir que todo estaba bien, había algo en el basurero que no me iba a dejar en paz. Era una noche de lluvia. No una lluvia fuerte, sino una de esas lloviznas constantes que hacen que el suelo se vuelva un lodazal. Estaba en la caseta de vigilancia, tomando un café y tratando de mantenerme despierto, cuando vi algo en las cámaras de seguridad. Había movimiento en la nueva zona. Al principio pensé que era un perro callejero o alguna rata gigante escarbando en la basura, pero cuando enfoqué bien la cámara, mi sangre se heló. Había alguien ahí. Era una figura delgada y encorvada, de piel grisácea y casi translúcida. Estaba hurgando entre los desperdicios con sus manos largas y huesudas, como si buscara algo. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome en la garganta. No era un humano. No podía serlo. Entonces, como si supiera que lo estaba observando, la cosa levantó la cabeza y me miró directo a la cámara. Sus ojos eran dos cuencas oscuras, profundas como pozos sin fondo. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido antes, no era solo miedo. Era la certeza de que esa cosa sabía quién era yo. Apagué las cámaras. Me encerré en la caseta y no salí hasta el amanecer. Cuando mi turno terminó, salí del basurero sin mirar atrás. Pero lo peor fue darme cuenta de que, por más que intentara alejarme de eso, ya no había vuelta atrás. No regresé al basurero por 2 días. Me reporté enfermo, aunque la verdad era que no podía ni pensar en poner un pie en ese lugar. Pasé esas horas encerrado en mi cuarto, sin dormir bien, con la imagen de esa cosa en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta encorvada entre la basura, sus manos largas y huesudas escarbando, sus ojos hundidos mirándome a través de la pantalla. Era como si se hubiera grabado en mi mente. Pero no podía faltar más. No tenía otra opción. Cuando volví al trabajo, traté de actuar normal. Hice mi recorrido, saludé a mis compañeros y traté de convencerme de que lo que había visto era solo un efecto de mi imaginación. Pero en el fondo sabía que no era así. Y luego empecé a notar que algo no estaba bien. Los otros trabajadores actuaban raro. Estaban más callados de lo normal, más distraídos. Parecían cansados, como si no hubieran dormido en días. Y lo peor era que no era solo una o dos personas. Era casi todos. Me acerqué a Dan Cosme y le pregunté qué estaba pasando. ¿Tú también lo sientes? Me dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Asentí. Desde hace días, continuó él. Es como si algo estuviera drenándonos. No sé cómo explicarlo, pero el basurero se siente más pesado. Como si estuviera vivo. No supe qué decir. Y luego empezaron los desaparecidos. Primero fue un trabajador nuevo, un muchacho que había empezado hace apenas un mes. No se presentó a su turno y nadie pudo contactarlo. Su familia dijo que había salido de casa en la mañana, pero nunca llegó. Después fue un viejo borracho que solía venir a buscar chatarra para vender. Nadie lo había visto en días. En menos de una semana, 4 personas desaparecieron. Y la sensación de que algo nos estaba observando se hizo insoportable. Mi turno de la noche se volvió una tortura. Apenas si podía concentrarme en mi trabajo. No dejaba de mirar por encima del hombro, de vigilar los montones de basura como si en cualquier momento algo fuera a salir de ellos. Y entonces, en una de esas noches, lo volví a ver. Estaba parado sobre una pila de desechos, inmóvil. No escarbaba esta vez. Solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. No podía verle el rostro con claridad, pero lo sentí, lo supe. Sabía que me estaba mirando. Mi primer instinto fue correr. Pero mis piernas no me respondieron.
El miedo era tan grande que me dejó clavado en el suelo. Y entonces la cosa se movió. Saltó de la pila de basura con una agilidad inhumana y cayó al suelo en un sonido húmedo y asqueroso. Y empezó a caminar hacia mí. No sé cómo logré moverme. Lo siguiente que recuerdo es que estaba corriendo entre los montones de basura, tropezando, jadeando, con los pulmones quemándome. Podía escuchar algo detrás de mí. No pasos. Era un sonido peor. Era como el arrastre de algo pesado sobre el suelo, como si su cuerpo no estuviera hecho para moverse de esa manera. Corrí sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, si volteaba, lo vería demasiado cerca. Entonces vi la caseta de vigilancia y, con las últimas fuerzas que me quedaban, me lancé hacia la puerta y la cerré de golpe. Mis manos temblaban mientras aseguraba la cerradura. Esperé. Contuve la respiración. Silencio. No sabía si estaba ahí afuera o si había desaparecido. Pero entonces, escuché algo. Golpes. No en la puerta, sino en la ventana. Giré la cabeza lentamente. Y ahí estaba. Pegado al cristal. No puedo describir su rostro. No quiero hacerlo. Solo sé que en ese momento mi mente se rompió un poco. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, en algún momento, cuando abrí los ojos, ya no estaba. La ventana estaba vacía. Pero la sensación de su presencia no se había ido. No volví al basurero. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. No me importó el dinero, ni el trabajo. Solo quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir bien. Pero lo peor fue darme cuenta de algo. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, me desperté con una sensación extraña. Y entonces lo escuché. Un sonido. Un arrastre. Como si algo se moviera lentamente, bajo mi cama. No he vuelto a dormir desde entonces.